Hoy tenemos un acuerdo que hemos hecho salarial con la provincia y hoy se sienta la CETERA a la paritaria docente nacional. En la paritaria docente nacional lo que se marca es el piso del salario, el mínimo de lo que va a cobrar un docente en cada provincia. No solo eso, sino distintos montos de asignación, como puede ser el Fondo de Incentivo Docente, como puede ser el Fondo Compensador, de los programas, como puede ser Conectar Igualdad, Fines, La Quinta Hora, Doble Escolaridad, o sea, los distintos programas que salen de Nación y muchos más, ¿no? Estoy nombrando los más conocidos. Y a ver, y en ese, a ver, vos numeraste a todos, ¿cómo ves? A ver, futurismo es medio complicado hacer, pero digamos, ¿cómo ves esta posibilidad de cuando se sienten a negociar a nivel nacional? Siempre que nos tocó negociar a nivel nacional, siempre cuando hubo conversación, porque hubo 3 años que no hubo conversación con el gobierno nacional de Macri, el primer año sí y los 3 siguientes no, siempre se discutió sobre lo que se otorgaba y lo que ya se había logrado, ¿sí? En base a eso. Con este gobierno no sé qué es lo que va a suceder porque borró de plano todo lo que está por ley, lo que se logró por ley. Nosotros tenemos el Fondo de Incentivo Docente, que es un incentivo nacional, que sale de las arcas nacionales, de un impuesto que se paga, ¿sí? No es que se dejó de pagar ese impuesto, que se logró con el gobierno de la Alianza, de la Rúa, que es para, como las provincias no llegaban a cubrir con su presupuesto los sueldos docentes, el gobierno nacional, que había en el gobierno anterior, el gobierno de Menem, había trasladado toda la educación nacional, se la había trasladado a las provincias sin trasladarle fondos, las provincias se vieron en problema, entonces este fondo pasó a cubrir ese déficit. Eso en la mayoría de las provincias, pero había otras provincias que ni siquiera llegaban con esa ayuda. Entonces, al gobierno siguiente, después de la Alianza y después de esos gobiernos que hubo en el medio, con el gobierno de Kirchner, logramos lo que se llama el Fondo Compensador. Estos dos fondos, el Fondo Compensador es más o menos un promedio de un 30% del salario de las 10 provincias que lo reciben, y el Fondo de Incentivo Docente es un 10% más o menos del salario de las provincias que lo reciben. En el mes de enero no fueron girados ninguno de los dos fondos. Eso quiere decir que en el caso de la provincia de Buenos Aires tenemos un recorte salarial provocado por el gobierno nacional del 10%. Y en 10 provincias, como puede ser Chaco, Misiones, Formosa, bueno, son las 10 más pobres de Corrientes, las 10 más pobres del país, están dejando de recibir en el salario el 30% de su salario. El 30 más el 10, más el 10 del FONID. O sea, el 30 por fondo compensador, más el 10 del FONID sería un 40% de recorte salarial en estas 10 provincias. Tremendo impacto al bolsillo del laburante, ¿no? En este caso, en el docente. Sí, sí. Un escenario complejo, muy complejo. Muy complejo, a nivel nacional, muy complejo. Bueno, y a ver, ¿qué es lo que estás palpando, al menos, bueno, ustedes están dentro del gremio SUTEBA, qué es lo que están palpando dentro de lo que es los afiliados, cuáles son las inquietudes que por ahí van trasladando? Pues bueno, hay una preocupación muy grande, obviamente ustedes están al frente del sindicato, pero digo, ¿qué es lo que están palpando en el día a día del docente y que obviamente le llegan a ustedes, ¿no? Y los sueldos reclamos, necesidades. Los sueldos están por debajo, se fueron achicando y bueno, es un problema el salario porque no alcanza, porque la inflación es cada vez más grande. Todos lo vemos cuando vamos a comprar, que la plata no alcanza y bueno, que te reduzcan, en el caso de la provincia de Buenos Aires, un 10%, y en el caso de otras provincias un 40%, es difícil, sumado no solamente en el caso de los docentes, sino que, como te decía Fernando, ¿no? Los programas,
En Torkins tenemos fines, tenemos, bueno, Conectar Igualdad, la computadora que se les daba a los chicos, eso va a dejar de percibirse. En el mes de enero, el gobierno de la provincia, en este caso en la provincia de Buenos Aires, se hizo cargo de pagar este 10% que ya no lo pagó, como decía Fernando, es ley, se sigue cobrando el impuesto, pero el gobierno nacional ya directamente dejó de pagarlo y durante el mes de enero lo cobramos como, digamos, de forma extraordinaria, pero bueno, ahora tenemos que sentarnos a ver si podemos, en Paritaria Nacional, que en principio dijo que no nos iba a llamar, al final ahora, cuando pusimos un día de paro, nos terminó llamando a Paritaria Nacional y bueno, vamos a ver si vamos a llegar o no a un acuerdo con el gobierno nacional. Próximamente, como en el caso de SUTEBA, es esperar, digamos, a esta reunión en lo inmediato, que es ahora, en las próximas horas, ¿no? Sí, nosotros como SUTEBA hicimos asambleas, llevamos un mandato a la CETERA y mandatamos a nuestros representantes dentro de CETERA, que es la entidad nacional, para continuar con un plan de lucha si no se dan dos cosas. Una es el llamado a paritaria, que eso va a suceder hoy. Hoy va a haber reunión paritaria. Y la otra es que se giren los fondos educativos que le corresponden a la Nación. Acá yo me anoté un número. En estos 2 meses, hasta el 22 de febrero, se giraron un menos 74% de los fondos que correspondían de Nación para educación. Acá tengo los números de todos los rubros, ¿no? Pero marqué los de educación, menos 74% de los fondos que le corresponde a la Nación girar para educación. Lo cual es un parate. El gobierno se desentiende del sistema educativo. Por ahora, entonces, a ver, vamos paso a paso. Bueno, hoy está la reunión, obviamente ustedes están atentos a lo que surja de ahí, y ahora, ¿qué puede llegar a pasar el 1 de marzo? No se sabe. Y depende de lo que hoy se diga en paritarias. Bien. Mañana va a haber reunión de todos los representantes provinciales en CETERA, para analizar lo que hoy se diga en paritaria, y depende de lo que pase con este menos 74% que Nación no giró a las provincias. O sea, a ver, si uno mira lo que vos estás marcando, ustedes están marcando, el 1 de marzo es medio complicado que arranquen las clases. Está difícil. ¿No? No sé, ¿quieres comentar algo? No, de todas maneras llegamos a un acuerdo salarial con el gobierno de la provincia. Ese aumento ya lo tenemos, los docentes ya tuvimos un aumento este mes y el mes que viene también. Se acordó que se abran las paritarias provinciales por mes debido a la alta inflación mensual. Y bueno, en ese sentido, con el gobierno de la provincia seguimos teniendo siempre conversación, discusión y hay acuerdo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora con el resto, ¿no? Con la parte del salario y del resto de lo que tiene que hacerse cargo Nación, ¿no? Que no es solamente salario, sino también partidas de comedores, escolares, con lo que hoy eso significa, ¿no? Porque muchos chicos, a lo mejor el único plato de comida que tienen en su casa es el que se les da en la escuela y bueno, si en este momento está sin pagar los comedores, así que bueno, es un tema preocupante. Bien. Bueno, Fernando y Noemí, bueno, gracias por la visita. Estamos atentos, obviamente, a lo que vaya a ocurrir ya en estas horas y, bueno, ojalá que esto se pueda de alguna manera empezar a acomodar porque los chicos necesitan estar en clase, los docentes quieren estar en las aulas, así que, y los padres estamos esperando también eso, ¿no? Que es fundamental. Sí, quisiera agregar una cosita más que capaz queda para preocupación de las maestras y los maestros que están trabajando en la quinta hora. Que acá dijimos que el Gobierno Nacional no giró los fondos de la quinta hora que le corresponde por ley al Gobierno Nacional, que esa hora la absorbe la provincia de Buenos Aires, se comprometió en paritaria la semana pasada para absorber la quinta hora, o sea que dejarla, que a pesar de que dijimos que no se gira,
que queden tranquilos que su salario está asegurado. Sí vamos a tener el recorte del 10% por el Fondo de Incentivo Docentes.